Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a trabajar sobre probablemente uno de los temas más importantes de todo el área de análisis y control de sistemas. Se trata del tema de estabilidad. Cuando nosotros estamos hablando de estabilidad, y es creo que un tema que hemos hablado del día uno, estamos hablando de un término muy preciso a la hora de hablar de sistemas lineales o no lineales. Lo que esperamos con lo que vamos a ver hoy y en las próximas lecciones es, primero, definir matemáticamente qué es un sistema estable, cuándo podemos saber que un sistema es estable y cuáles son las herramientas que nos dan el análisis de sistemas lineales para definir la estabilidad de ese sistema. Entonces, lo interesante es que el modelo matemático del sistema, la función de transferencia, la ecuación característica, nos da muchísimos datos, como dije en las clases pasadas, acerca de cómo el sistema responde. Ambos en la respuesta transitoria y en la respuesta de estado estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la respuesta transitoria es el comportamiento que va desde el estado inicial hasta el estado final y es gobernada por las raíces de la ecuación característica. Cuando estamos hablando de respuesta transitoria, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos, qué sé yo, un sistema y ese sistema tenemos qué sé yo, digamos, no sé, cualquier sistema, digamos, pero que es un sistema eléctrico y tiene una fuente de poder y a la salida nosotros lo conectamos a un osciloscopio y, y esta fuente de poder está en 0 volts, ¿verdad? O sea, no tiene absolutamente nada y esta salida está conectada a este osciloscopio, lo estamos viendo por aquí, ¿verdad? Y estamos viendo que en este osciloscopio el sistema estable, completamente estable, está generando una señal senoidal, digamos. Esta es una señal senoidal. Pero de repente nosotros le aplicamos un pulso. Y cuando le aplicamos este pulso, esta señal senoidal ya deja de ser una señal senoidal y se convierte en algo bastante más extraño. Empieza a dar vueltas, empieza a hacer así, hasta que otra vez se convierte en esta señal senoidal. La respuesta que nosotros tenemos a cualquier cambio en la entrada acá es lo que nosotros denominamos la respuesta transitoria. Esto es bastante conocido por nosotros, ¿verdad? Porque esto lo hemos visto muchísimo en los cursos de circuitos y por lo tanto no es algo ajeno al trabajo de nosotros en el área de circuitos. La respuesta a estado estacionario es la respuesta del sistema conforme t tiende a infinito. Y en este mismo ejemplo, la gran ventaja es que vimos que el sistema vuelve a, a convertirse en una señal senoidal cuando ya el efecto de la entrada que nosotros aplicamos deja de ser tal. Y esto, a grandes rasgos, es lo que nosotros denominaríamos respuesta a estado estacionario. Vamos a ver, pensemos en otro tipo de respuestas a estado estacionario. Por ejemplo, si nosotros, vamos a ver, si nosotros, imaginémonos, y este ejemplo yo lo uso muchísimo, porque es bastante claro. Si nosotros tenemos una bola en medio de un hueco. Imaginémonos que esto es un hueco en 3 dimensiones. Vamos a imaginarnos que este es el punto más bajo de este hueco, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la bola en estado estacionario va a estar ahí, ¿verdad? Porque no se mueve para ningún lado, no sé que tenga una entrada, algo, cualquier cosa. Si nosotros, por ejemplo, le aplicamos un pulso, o sea, qué sé yo, pateamos la bola, y le damos un pulso, entonces la bola empieza a moverse para un lado, para el otro, para el otro, pero finalmente termina otra vez en el punto donde nosotros estábamos.
toda esta respuesta que nosotros estamos teniendo aquí sería la respuesta transitoria, pero el efecto del estado estacionario, que es cuando t tiende a infinito, en este caso sería completamente estacionario, ¿verdad? Que es el hecho de que nosotros estemos en el fondo. Pero si nosotros pensamos en un caso diferente, por ejemplo, no sé, por teorizar, decimos que algo está en equilibrio en la punta de una montaña o algo así. Recuerden que equilibrio no es estable. Y esto es un término que hemos visto desde el día 1. Si nosotros le aplicamos una fuerza, esta bola va a aparecer aquí, va a aparecer aquí, y pareciera que el estado estacionario, si esto por alguna razón es una pendiente infinita, ¿verdad? El estado estacionario va a ser un valor infinito, cada vez va a tomar más velocidad, ¿verdad? Si esta fuera una pendiente infinita. Entonces no todos los estados estacionarios son estabilizaciones, son puntos donde llegamos a una estabilización firme, digámoslo de esa manera. Entonces, aquí en esta clase vamos a tratar con sistemas de una entrada y una salida. Cuando ustedes vean SISO es Single In, Single Out, que es el término en inglés y es muy conocido para sistemas lineales. Muy bien, ahora estabilidad. Esto es bien, bien, bien importante. Y por eso no solo lo he empezado a ver desde la clase de hoy, sino que yo creo, y recuerdo mencionárselos el día 1, cuando les daba los ejemplos del péndulo y el péndulo inverso. La estabilidad formalmente es una medida del comportamiento del sistema. Y la estabilidad, vamos a ver hoy, que se relaciona directamente con las ecuaciones características del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Esa es la gran cosa, ese es el poder de las matemáticas que nosotros estamos trabajando. La respuesta de un sistema dinámico debido a una perturbación puede ser creciente, decreciente o neutral. Ya lo vimos. En este caso, si nosotros pateamos la bola, esta velocidad va a crecer ad infinitum y la respuesta a este golpe va a ser creciente. En cambio, en esta bola que está en este hueco, aunque la pateemos y empiece a dar vueltas en un lado y el otro, el, el valor de esto va a ser decreciente. Y el otro ejemplo, que puede ser un ejemplo neutral, es imaginarse a alguna masa que está sometida, que no está sometida a los efectos de la gravedad en el vacío, que recibe un impulso inicial, ¿verdad? O sea, que se encuentra en el espacio. Nosotros ya sabemos por Newton que si esa masa no recibe ninguna perturbación, se va a mantener a una velocidad constante hasta el infinito, ¿verdad? Y esto es cosas que nosotros hemos visto desde que estamos en secundaria y es un término fundamental para lo que tiene que ver con la parte mecánica de la física. Entonces, son tres posibilidades las que nosotros podemos tener con respecto a la estabilidad. Entonces, ¿qué es estabilidad absoluta? La estabilidad absoluta se refiere a si el sistema bajo cualquier condición total, tal cual nosotros lo estamos definiendo, es estable o inestable. Una estabilidad relativa se refiere a una estabilidad que no necesariamente es un valor que siempre se va a mantener. Imaginémonos, y esto lo podemos ver con ejemplos más avanzados, que un sistema puede ser, qué sé yo, vamos a usar el mismo ejemplo. Si nosotros estamos con una bola aquí, y esta es una pendiente infinita, el sistema, si está de aquí para allá, puede ser inestable. Y disculpen la letra. Pero en esta región de acá, si la bola está acá, el sistema va a ser estable, ¿verdad? Porque siempre va a tender hacia acá o hacia acá.
Y esto lo trato de hacer con ejemplos mecánicos simples y yo sé que son hiper simples y tal vez pueden deberse a discusión, pero es más o menos para ilustrar cuál es la terminología que yo quiero utilizar acá. Esto es bien importante. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con sistemas estables, estamos hablando de un sistema cuya respuesta es limitada. Es decir, vamos a ver, y esto es bien importante, porque yo no quiero solamente que se aprendan la parte matemática, sino que realmente estemos pensando en términos prácticos, que entendamos la conceptualización de a qué se refiere el sistema estable. Un sistema estable es aquel sistema que si la entrada es limitada, la salida es limitada. Entonces vean el ejemplo. Vamos a volver a la pizarra. En este ejemplo teórico, con solo poner una pequeña fuerza aquí, el sistema se desbordó. Pero este sistema de acá, si yo no le meto una fuerza infinita, se va a mantener en equilibrio, ¿verdad? Entonces, un sistema de control en equilibrio, en ausencia de perturbaciones, la entrada o entradas, la salida pertenece al mismo estado. Recuerden, estabilidad y equilibrio no son lo mismo. Entonces vean que, por ejemplo, cuando yo tenía esta bolita aquí en la montaña, ese sistema estaba en equilibrio, pero no era estable. Estable no es solamente, me sirvió para esto, porque aquí va aumentando la velocidad. En cambio, en un hueco infinito, si yo tengo una bolita, la bolita, si yo le aplico una entrada que no es infinita, puede dar vuelta para acá, para acá, para acá, para acá, pero eventualmente va a volver al equilibrio. Y a eso nos estamos refiriendo. Entonces, cuando un sistema lineal e invariable en el tiempo es estable, es cuando la salida termina por alcanzar su estado de equilibrio, cuando independientemente de que nos veamos sometidos a una perturbación o una condición inicial, es lo que justamente estábamos diciendo. Un sistema críticamente estable es un sistema en el cual se dan oscilaciones en la salida sin amortiguarse. ¿Cuáles se nos ocurre que puede ser un sistema críticamente estable? Bueno, un sistema críticamente estable típico, y tal vez el más conocido, porque en teoría en la Tierra no lo podemos alcanzar debido a que no podemos aislarnos de perturbaciones completamente, es el sistema del péndulo, ¿verdad? En principio, si nosotros tenemos un péndulo, ¿verdad? Imaginemos este péndulo acá. Bueno, pucha, qué cosa más fea, ¿verdad? Vamos a imaginarnos esto como una masa aquí. Si este péndulo, usted le aplica una fuerza inicial, esta masa se empieza a mover para acá, y para acá, y para acá, y para acá, perdón, ahora sí le moví para acá, ¿verdad? Y se empieza a mover de un sentido al otro, de un sentido al otro, de un sentido al otro, pero en ausencia de perturbaciones, este sistema se empezaría a oscilar infinitamente y por lo tanto sería críticamente estable. Un sistema inestable es el sistema cuya salida diverge sin límite ante una perturbación. De nuevo, otra vez volviendo, el sistema de ejemplo es el sistema que nosotros estamos teniendo acá. Yo le aplico una pequeña salida y esta cosa empieza a aumentar su velocidad sin límite. Entonces esos son los términos para sistemas estables o inestables desde un punto más bien cualitativo, ¿verdad? Pero ahora pensemos, pensando en un sistema lineal e invariable del tiempo, se definen dos tipos de respuestas. La respuesta a estado cero. La respuesta a estado cero se debe únicamente a las entradas, es decir, que tiene las condiciones iniciales cero. Y la respuesta a entrada cero
se debe únicamente a su condición inicial, las entradas son nulas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, otra vez vamos a tomar el ejemplo de la bola. Imaginémonos que esta bola la empezamos, decimos que t igual 0 es aquí. ¿Ok? Entonces, entonces, vamos a ver primero el término de respuesta de estado 0. Si nosotros tenemos la bola acá, únicamente si le aplicamos una entrada, esta bola se va a mover. Si no le aplicamos una entrada, esa bola se va a mantener constante. Por lo tanto, esa es la respuesta estado 0 del sistema. Ahora, la respuesta de entrada 0 es la respuesta que el sistema tendría si nosotros no le aplicamos entradas. Evidentemente, si el sistema se encuentra acá, la respuesta de estado de entrada 0 es 0. Pero si, por ejemplo, la posición inicial de esta bola, aunque fuera sin entradas, es esta posición y nosotros no tenemos ninguna entrada, evidentemente la bolita empezaría a moverse, la podemos mover para acá, empezaría a moverse por la fuerza de gravedad sin entradas hasta llegar otra vez al punto de equilibrio. Ahora, yo sé que algunos de ustedes me van a decir, profesor, pero la gravedad es una entrada. Bueno, sí es una entrada, pero dependiendo eso es un poco tal vez filosófico y va a depender de cómo nosotros planteamos el sistema, el comportamiento del sistema sobre el cual nosotros estamos trabajando. Muy bien, entonces, dadas las dos tipos de respuestas, nosotros sabemos que la respuesta del sistema, la respuesta completa, qué sé yo, y de t, la salida completa del sistema, va a ser la respuesta de estado 0, vamos a decir que esto es la respuesta de estado 0, más la respuesta de entrada 0. Vamos a ver, vamos a decir que esto es respuesta de input 0. Entonces, la respuesta del sistema como tal está dada por dos cosas, por la respuesta de estado 0 y por la respuesta de entrada 0. Dense cuenta de esto, la respuesta de entrada 0 solamente depende de las entradas, entonces podríamos llamarlo a esto la respuesta transitoria. Y esta, la respuesta de entrada 0, es la respuesta estable. Si un sistema es estable, cuando usted le ingresa una entrada y la entrada es finita, eventualmente la energía de la entrada va a hacer que el sistema vuelva a tender a un estado de equilibrio. Y a eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo. Muy bien, entonces, vámonos a términos un poquito más matemáticos. Un sistema dinámico es estable si cuando la entrada es acotada, o sea, cuando la entrada no es infinito, o sea, cuando le estamos aplicando una cantidad finita de energía al sistema, la salida tampoco es acotada. Y de nuevo, quiero insistir y volver sobre estos términos. Recuerden otra vez el término que yo uso para el sistema inestable. Esta entrada que le estoy haciendo aquí, una patadita pequeña, totalmente finita, hace que la bola empiece a aumentar su velocidad de manera infinita. Esto es inestable. En cambio, si yo a esto le meto una cantidad finita de energía, eventualmente la salida va a estar completamente acotada, es decir, va a volver al equilibrio que nosotros andábamos buscando. Esto en inglés se llama bounded input, bounded output, o sea, entrada acotada, salida acotada, vivo. Para un sistema lineal e invariable en el tiempo, nosotros habíamos obtenido por convolución en alguna de nuestras primeras clases que la salida del sistema era igual a aplicar, y esto no lo vamos a ver ahorita porque ya lo hemos visto anteriormente, era igual
que aplicarle en el tiempo, era igual que aplicarle la convolución a la entrada multiplicada por la respuesta al impulso. Esto recordemos que en términos de función en el dominio de la frecuencia era multiplicar la ecuación característica, perdón, la función de transferencia g de s por u de s, que esto es volver otra vez a los principios de las cosas que ya nosotros conocemos, ¿verdad? En la salida es multiplicar la función de transferencia por la entrada. Esto, y si lo pasamos en términos del dominio del tiempo, lo que nosotros tenemos es la convolución, ¿verdad? Todo hasta ahí son cosas que nosotros conocíamos completamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos, ojo que estoy planteando la misma ecuación, nosotros tomamos el valor absoluto de cada una de estas ecuaciones, ¿verdad? Esto es el valor absoluto de todo esto. El valor absoluto de estos dos valores es menor o igual que la multiplicación de cada uno del valor absoluto de la multiplicación de cada uno de estos valores. Recuerden, y esto es importante, que cada uno de estos términos es un término complejo. Entonces, cuando usted multiplica dos términos complejos, no necesariamente la multiplicación es exactamente igual que la multiplicación de los absolutos. Esto ya es otro término igual, ¿verdad? Digamos, si yo tengo que tenemos un vector A, qué sé yo, perdón, un vector A y un vector B, ¿vale? Los números complejos A y B. A por B es la proyección de uno sobre otro, ¿verdad? Que va a ser. En cambio, AB, el valor de la multiplicación de los dos es tantas veces A por B. Entonces, por ejemplo, A punto B es la proyección de B sobre A, que es esto, que sería solamente esto. En cambio, A punto B, si los dos están colineales, es máxima. Y por eso esta integral de acá, que es y de t, es menor o igual que la multiplicación de estos dos factores. Ojo que esto es la entrada y esto es la respuesta al impulso. Entonces, vean esto. Si la entrada es acotada, o sea, si este valor que está aquí, u de t menos tal, es acotado, que es lo que nosotros dijimos anteriormente, vamos a volver a esto. Para una entrada acotada, estamos definiendo cuando un sistema es estable, necesariamente por la definición, la entrada tiene que ser acotada. Entonces, volviendo, si esta entrada es acotada, quiere decir que ese término, que el valor absoluto de u de t es menor que una constante. No sabemos cuál, puede ser lo que sea, pero necesariamente va a ser menor que una constante porque no es infinito. ¿Ok? Y esto a veces es un poco confuso, pero quédense conmigo en esto. Si nosotros decimos que la entrada está acotada, quiere decir, vuelvo a lo mismo, que esa entrada siempre va a ser menor que algún valor. Y ese valor no es infinito. A ese valor le podemos llamar m. Quiere decir que si la salida es menor que esto y m siempre es mayor que esto, definitivamente la salida va a ser menor que este m, que ya podemos sacar de la integral porque es una constante y nos queda que y de t necesariamente va a ser menor o igual que esa constante más la integral única y exclusivamente de la función de la respuesta al impulso. Si y es acotada, recuerden que eso es lo que nosotros definimos desde el principio, quiere decir también que y es menor que otra constante.
y por lo tanto se debe mantener para que el sistema sea estable, se debe mantener que la salida es menor o igual que esta integral, la integral donde estamos integrando la respuesta de la salida y la respuesta al impulso, y esto es menor que una n, que esto es menor a infinito. Es decir, si la entrada es acotada, la salida, la respuesta al impulso, la integración de la respuesta al impulso también tiene que ser acotada. A la larga, si ustedes se ponen a pensar en términos de energía, lo que nosotros estamos diciendo es que para una entrada de una energía finita vamos a tener una salida de energía finita. Bueno, ustedes pueden decir, bueno, es que obviamente la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, pero en el sistema pueden haber otras fuentes de energía que hagan que el sistema sea inestable. De hecho, y esto no lo dice el libro mucho, de hecho cualquier sistema que es inestable es porque hay alguna fuente de energía que está generando la inestabilidad desde el punto de vista físico. Pero lo que estamos volviendo a esto, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que la integración de la respuesta, recuerden, otra vez es la respuesta al impulso. La integración de la respuesta al impulso no es infinita. Eso es. Entonces, vean lo interesante de esto. Cualquier sistema, el que ustedes quieran, con solo que sea lineal e invariable en el tiempo, lo único que ustedes necesitan saber para saber si el sistema es inestable o no es la respuesta al impulso. Vean lo interesante, puede ser cualquier sistema, con solo que sea lineal e invariable en el tiempo, y es una de las grandes ventajas de los sistemas lineales e invariables en el tiempo, es que con solo que la respuesta, que la integración de la respuesta al impulso sea menor que infinito, ya el sistema es estable. Esto es bien interesante, y eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí. En un sistema LTI, la salida de la convolución de la entrada con la respuesta del sistema, es decir, para una entrada limitada, se requiere que la integración de la respuesta al impulso sea menor que infinito. ¿Ok? Entonces, es eso desde el punto de vista matemático lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que un sistema es estable para un sistema lineal invariable en el tiempo, con solo que la integración de la respuesta de su respuesta al impulso sea menor que infinito. Esta integración que nosotros estamos diciendo acá. Ahora, en el próximo video, vamos a ver cómo se relaciona esto con la función de transferencia del sistema.